¿Qué es lo más loco que has visto hacer a una persona después de ser despedida? Trabajé en Home Depot en la universidad. Estoy seguro de que todo el mundo sabe lo grandes que son las tiendas, pero no se dan cuenta de que, aunque creas que solo hay un puñado de empleados, en realidad hay un montón de delantales naranjas en la tienda en un momento dado. De hecho, mi tienda tenía alrededor de 200 empleados. Había un viejo amable que trabajaba en ventas de billetes elevados. Caminaba hasta la madera, derribaba lo que quería, tomaba herramientas de los estantes, y procedía a construir muebles en la parte trasera de la tienda. Honestamente, tenía talento. Sillas, mesas, cunas, lo que sea, él lo construyó. Todo el mundo supuso que los estaba construyendo para exhibiciones o para la sala de empleados, pero nadie le prestó mucha atención. 3 meses después de que comencé a trabajar allí, él se fue y nunca regresó. Aparentemente aceptó el trabajo para poder cobrar mientras se construía una casa entera llena de bienes. Cuando terminó, simplemente salió por la puerta. Editar, ¿qué pasa con todos los votos negativos? Un anciano observa la caída de una pequeña tienda de madera y elabora una estrategia para vengarse. Consigue trabajo en un gran comercio y comienza a crear un conjunto impresionante de muebles elaborados a mano. Una obra maestra, sin duda. Se espera que haya logrado salirse con la suya. Hace años en un trabajo, este chico que trabajaba allí dio sus 2 semanas verbalmente. El gerente de recursos humanos le pidió que le presentara algo por escrito para sus registros. Entonces se va y regresa unos minutos después con un sobre. El gerente de recursos humanos lo abre y es un trozo de papel en blanco en el que dibujó un conjunto gigante de pene y pelotas y luego firmó la parte inferior. Ella le preguntó si eso era realmente lo que le gustaría presentar y él dijo que sí. Todavía lo pienso hasta el día de hoy y sonrío. ¡Qué forma tan genial de hacerlo! No comprendo la razón detrás de eso. Si no le interesa despedirse de manera cordial, ¿para qué tomarse la molestia de informar sobre su salida? No es una locura, pero es inteligente. Despiden a un tipo y, antes de irse, configura su buzón de voz para enviar a los gerentes mensajes de voz despotricando y despreciando, utilizando la función de entrega futura, cada semana. No sabían cómo administrar bien su sistema de correo de voz, por lo que tuvieron que pagarle a su proveedor de telefonía para que viniera y lo detuviera después de que durara 1 o 2 meses. Yo era el técnico para rodarlo y arreglarlo. Eso es algo que haría un amigo. Una vez, un tipo al que conocía fue despedido y decidió dejar su huella. Programó su buzón de voz para enviar los mensajes de voz de su jefe cada semana, llenos de quejas. La empresa no sabía cómo manejar su sistema, así que tuvieron que llamar a un técnico para solucionarlo. Yo fui ese técnico. Fue un lío, pero divertido de ver. Mi empresa contratista me despidió por firmar un contrato laboral con la empresa que me contrataba, a partir del día siguiente. Hicieron que la seguridad de esa compañía me viera poner todos mis artículos personales en una caja, me acompañaran hasta mi auto y me observaran salir de las instalaciones. Regresé al día siguiente a mi antiguo escritorio y guardé todo. Entiendo que reprendieron al presidente de la empresa contratista por hacerle perder el tiempo a seguridad. A veces, las cosas no salen como esperas. Un amigo mío pasó por algo similar. Lo despidieron por firmar con otra compañía, y la seguridad lo sacó como si fuera un criminal. Pero al día siguiente, volvió a su viejo escritorio, sin hacer drama. Parece que el jefe se metió en problemas por la situación. Al final, todo fue un malentendido y las cosas se volvieron a la normalidad. Trabajé en restaurantes toda mi vida. El mayor resplandor de gloria en el que he visto a alguien salir fue cuando un ex gerente de cocina arrojó las llaves del edificio, y todo lo que había en él, a la freidora y apagó el sistema de extinción de incendios de la cocina al salir. Puerta. La policía estaba en su casa cuando llegó para arrestarlo por delito grave de vandalismo y destrucción de propiedad. Se declaró culpable de un delito menor basándose en que fue un crimen pasional o algo así. Escuché una anécdota de un asistente de cocina sobre un empleado que renunció en su último restaurante. Este trabajador, tras estar solo en el turno de cierre por 3ª vez en la semana, decidió que ya era suficiente. Ató un hilo de pescar a una roca y lo unió al sistema de seguridad, lanzando la roca por la ventana. Completó sus tareas y, alrededor de las 5 de la mañana, tiró del hilo y nunca regresó al trabajo. A esta chica con la que trabajé le advirtieron 2 veces por dormir debajo de su escritorio durante las horas de trabajo y finalmente la despidieron por interrumpir a una banda contratada por nuestra oficina para un evento para cantar su propia música. Editado, para que sea menos doloroso. Eso es muy gracioso.
Durante una pasantía, una compañera llegó un día de San Patricio bastante afectada y se quedó dormida debajo de su escritorio durante 3 horas, luego se despertó y se fue. Hay tantas anécdotas memorables. Una de las mejores fue cuando le robaron el auto y lo usaron personas sin hogar por unos días. Lo recuperó una semana después, pero lamentablemente ya había cambiado de oficina cuando inicié mi trabajo a tiempo completo. En mi último trabajo, despidieron a nuestro director financiero por mal manejo de los fondos de la empresa. Básicamente tuvo un colapso mental y nadie, ni siquiera su familia, lo vio durante una semana. Hay imágenes del estacionamiento de ese día en las que aparece saliendo del garaje y un hombre extraño que nadie conocía vino a buscar su auto horas después. Reapareció después de una semana, agotado y con la misma ropa. Visualiza a un cónyuge tratando de aclarar a sus hijos la ausencia del padre durante una semana, mientras se preparan para tiempos más difíciles. Es una situación que resulta bastante comprensible. Un amigo mío había llegado a odiar su trabajo en una gran empresa de software. Había encontrado un nuevo trabajo, pero no comenzaría hasta dentro de un mes más o menos, por lo que aún no había dado su aviso en su trabajo actual. Un día decidieron traer gente para que los empleados hicieran ejercicios de formación de equipos. Aproximadamente 10 minutos después de esto, dijo, «Tengo que irme». La gente del team building le preguntó a dónde iba. Explicó, «Para dar mi aviso». ¿Renunciar durante el ejercicio de formación de equipos? Mi héroe. Las actividades de cohesión grupal suelen ser momentos en los que la despedida parece una opción atractiva. Recuerdo haber abandonado una y dirigir mis pasos de regreso a la oficina, lista para organizar mis cosas. Sin embargo, después de un rato, la calma me invadió y decidí quedarme. Afortunadamente, no tuve reproches por salir del evento. La verdad es que no disfruto ese tipo de actividades en absoluto. Un empleado impulsivo clavó varios clavos en los neumáticos del coche de su jefe antes de regresar a casa después de haber sido despedido por insubordinación. Al parecer, no se dio cuenta de que estaba siendo captado por las cámaras de seguridad. Un trabajador anterior dejó clavos, con las cabezas hacia abajo, en el estacionamiento. Cuando el propietario y su hija llegaron, destrozaron los neumáticos de su vehículo. Para el momento en que decidí marcharme, sentí deseos de hacer algo similar. Un chico que conozco hace aproximadamente un mes fue despedido de su trabajo. Sin trabajo, sin casa y con muy poco dinero, hizo las maletas, empezó a conducir y se fue a vivir a California. No es tan loco como las respuestas de algunas personas, pero maldita sea. Considerando que enfrentas problemas económicos, ¿por qué elegir trasladarte a California? Pasé mi infancia allí y tuve que mudarme a otro estado simplemente para salir adelante. Trabajaba en un centro de llamadas. Mi amigo en la misma área de trabajo consiguió un nuevo trabajo y presentó su aviso y luego se tomó una semana de vacaciones. Regresó y el día que regresó se sentó y miró una pantalla en blanco y nunca tomó una llamada. El supervisor se acercó y simplemente preguntó, «No vas a atender ninguna llamada, ¿verdad?» Él dijo que no. Lo dejaron irse a casa y le pagaron el resto de la semana, eso fue un lunes. Increíble manera de salir. Eso es un buen final para un trabajo. A veces, la gente simplemente se siente lista para pasar a otra cosa. No sé si lo hizo a propósito, pero se sintió liberador. Es curioso cómo la vida laboral puede ser tan monótona a veces. Pero al menos se fue con un sentido de satisfacción. Una forma única de despedirse, la verdad. Había una chica que constantemente hacía drama en el trabajo. Ella discutía con la gerencia todo el tiempo. Entonces, esta vez se pelea con uno de los gerentes y básicamente dice que se irá y nunca volverá. Obviamente no lo decía en serio, lo había amenazado decenas de veces. Entonces el gerente simplemente la mira y le dice, «Está bien, adelante». Ella se asusta, empieza a llorar y se va. Un poco más tarde, ese gerente es transferido a otra parte. Ella vuelve a presentar su solicitud y trabaja allí durante unos 2 días, y luego nunca más la vuelvo a ver. Resulta que renunció casi de inmediato. Estoy 99% seguro de que ella solo quería la satisfacción de renunciar y no ser despedida. Fue tan ridículo y estúpido que no sé por qué perdió el tiempo haciéndolo. Estaba loca. En ese lugar, era común que cuando los superiores y la gerencia presentaban su renuncia con 2 semanas de antelación, los propietarios les pedían que permanecieran por alguna razón y luego los despedían, como si necesitaran esa satisfacción. Al recordar los años allí,
Me doy cuenta de que esto sucedía con todo el personal, desde los ayudantes de barra hasta la alta dirección, y ocurrió al menos 20 veces durante los 11 años en los que estuve. William Faulkner renunció al Servicio Postal de Estados Unidos con una carta que decía: mientras viva bajo el sistema capitalista, espero que mi vida se vea influenciada por las demandas de la gente adinerada. Pero que me condenen si me propongo estar a la entera disposición de cada sinvergüenza ambulante que tenga 2 centavos para invertir en un sello postal. Esta, señor, es mi renuncia. Eso fue bastante rudo. La verdad es que uno puede sentirse atrapado en trabajos que no valen la pena. La carta de Faulkner muestra cómo puede uno negarse a ser parte de algo que no respeta su tiempo o talento. A veces es necesario dar un paso atrás y decidir que no se va a trabajar solo por dinero. Su manera de renunciar es fuerte y directa, lo que la hace más impactante. Publicó en Instagram una foto semidesnuda de sí mismo sosteniendo 2 pechugas de carne cruda, tomada en el comedor del restaurante. Etiquetó su ubicación, el restaurante, y el propietario lo vio. Nunca había visto a alguien tan enojado con un empleado. Fue un momento raro. Mi amigo pensó que era divertido posar así con la carne, pero el dueño del restaurante no lo tomó a bien. La reacción fue inmediata. El tipo estaba furioso y no podía creer que alguien hiciera algo así en su local. Todos estábamos en shock, pero nadie se atrevió a reírse en ese instante. Al final, solo fue una anécdota más para contar. El operador de CNC en una planta en la que solía trabajar cifró todos los archivos del enrutador cuando salió. Habría sido una gran venganza si no hubiera usado una contraseña tan obvia que alguien en su departamento la adivinó correctamente al día siguiente. Pero, ¿por qué? Simplemente golpea las teclas hasta que te quedes sin espacios. Quizás la intención era asustarlos un poco, sin causar verdadero daño. Tal vez no sea una locura, pero definitivamente es un imbécil. En un parque acuático despidieron a un tipo por llegar tarde, no venir a sus turnos y no pasar la prueba de drogas. Bueno, regresa al parque solo para acosar a todo el personal, especialmente a los socorristas, hasta el punto de que tuvieron que echarlo del parque. Eso suena un poco tonto. Es raro que alguien vuelva a un lugar donde ya lo despidieron. Pero también es llamativo cómo a veces la gente no entiende que su comportamiento tiene consecuencias. Al final, solo dañan su propia reputación y se quedan fuera. No entiendo por qué se esfuerzan tanto en molestar a otros. Es mejor seguir adelante y dejarlo atrás. Operación minera. El empleado salió a su automóvil para recuperar su pistola, luego disparó y mató al supervisor que lo había despedido. La policía lo encontró en su casa, donde dijo que no recordaba nada de lo que había sucedido en las últimas horas ni cómo llegó a casa. En ese momento yo tenía exactamente el mismo puesto y título que el supervisor, pero en una ubicación hermana a unas pocas millas de distancia, así que estaba bastante asustado. Durante el resto de mi tiempo en ese negocio, nunca despedí a nadie sin estar armado. Emoticono cara triste. Editar, ortografía. Eso es bastante intenso. La forma en que la violencia puede surgir de situaciones laborales es inquietante. Me imagino que estar en una posición similar debió ser aterrador. La idea de tener que estar armado solo por temor a lo que podría suceder es un poco triste. Definitivamente cambia la percepción del trabajo y la seguridad que uno debe sentir. Trabajé en una tienda UPS en la escuela secundaria. Un tipo con el que trabajé había presentado su aviso y después de fichar su último día por última vez les hizo un gesto con el dedo a todos mientras bebía como media botella de Windex, que había reemplazado en secreto con Coca-Cola y de azul. Fue impagable ver la reacción del directivo. Eso suena muy extraño. A veces, la gente se siente libre de actuar de manera tonta en su último día. No puedo imaginar la cara del gerente. La idea de reemplazar el limpiador con Kool-Aid es un movimiento audaz. Solo espero que no haya terminado en problemas por eso, pero supongo que se quedará con una buena historia. Al final, esas cosas hacen que el trabajo sea más interesante. Sucedió en mi día libre, gracias a Dios, el cocinero fue despedido al final de su turno. Recogió sus cosas, caminó por la línea y abrió la válvula de la freidora, tirando 10 galones de aceite a 350 grados al suelo. Luego se fue. Siguió el caos. Parece que ese día fue una locura. Ese tipo realmente decidió irse con un toque dramático. Me imagino a todos tratando de limpiar ese desastre. Pasé por algo similar una vez cuando un compañero volcó un balde de agua hirviendo. La cocina puede ser impredecible.
A veces, solo necesitas un día libre para evitar esas situaciones. Guy renunció a un trabajo bien remunerado como ingeniero senior en una empresa petrolera. Dejó a su esposa y a sus 2 hijos adolescentes, se fue a los Alpes y comenzó a criar cabras. Se volvió a casar, tuvo una hija a la que llamó Galpina. Afirma que nunca ha sido más feliz en toda su vida. No sé, suena un poco drástico. Dejar todo así, una carrera estable y la familia, para ir a criar cabras. A veces la gente busca cambiar de vida y encontrar su felicidad, supongo. Llamar a su hija Alpine es algo raro, pero tal vez eso representa su nuevo comienzo. Cada quien tiene su camino, aunque no lo entiendo del todo. Al menos dice que es feliz. No es una locura, pero mi primer trabajo fue reabastecer, trapear y preparar café en una pequeña gasolinera en mi ciudad de 700 habitantes. Ahora bien, esta era la única tienda real en la ciudad para conseguir los artículos necesarios o de lo contrario uno tendría que viajar unas 20 millas. Solo tenía 15 años y decidí que 4 días a la semana después de la escuela durante 3 horas era una carga demasiado grande y decidí dejarlo. Pero no dije que lo dejara, simplemente dejé de aparecer. Aproximadamente 2 semanas después de que el dueño intentaba comunicarse conmigo y con mis padres, pensaba que todavía estaba trabajando allí y teníamos que parar para tomar un poco de leche de camino a casa. Mi papá me envió y recuerdo la expresión de decepción en la cara de los gerentes cuando subí la leche. Lo llamó en silencio y me entregó mi cambio. Ni una palabra. Ambos sabíamos lo que había hecho y ni siquiera me preguntó qué era lo peor. Él siempre decía que tengas un buen día o que te vea de nuevo, pero lo único que obtuve fue silencio. La verdad, no fue nada loco. Mi primer trabajo fue en una gasolinera pequeña en mi pueblo de 700 personas. Solo tenía 15 años y después de unas semanas decidí que no quería trabajar tanto y dejé de ir. Pasaron un par de semanas y mi papá me mandó a comprar leche. Cuando llegué, el dueño solo me miró y no dijo nada. Fue incómodo, sabíamos que algo estaba mal y eso fue lo peor. En mi primer trabajo, mi jefe salía con una chica de recursos humanos que tenía unos 20 años menos que él, y estaba prohibido salir con otras personas en la oficina. La dirección se enteró y se vio obligado a dimitir. La semana siguiente renunció, no sin antes enviar un correo electrónico a todos en la empresa. Estaba lleno de solo Dios puede juzgarme y Él los juzgará a todos por sus pecados. Fue una locura, pero todos lo disfrutamos mucho. Era un buen rato. En mi primer trabajo, el jefe se metió en un lío por salir con una chica de recursos humanos, mucho más joven. Al final, lo despidieron y ella se fue una semana después, pero no sin antes mandar un correo a todos. Hablaba de juicio y pecados. Todo un drama que hizo reír a muchos. A veces, el trabajo tiene sus giros inesperados. Uno de mis compañeros de trabajo en la cocina estaba realmente enojado después de un turno más ocupado de lo normal, así que le dijo al jefe de cocina que volvería a buscar otra bandeja de sushi. Luego se fue con toda la bandeja de hojas y nunca regresó. Eso pasa a veces en la cocina. A veces, el estrés puede ser demasiado. Este tipo decidió que ya era suficiente y se llevó el sushi. Es una manera rara de manejarlo, pero al final, cada quien tiene su forma de lidiar con el caos del trabajo. La próxima vez, quizás solo necesite un descanso y no un plato entero. Trabajé en una tienda de comestibles cuando estaba en la escuela secundaria. Un día salí al frente a tomar un descanso y uno de los encargados del almacén estaba sentado allí fumando. Charlamos unos minutos hasta que llega una ambulancia con las luces encendidas. Supuse que estaba allí para ayudar a una anciana que resbaló y cayó. El chico del almacén apaga el cigarrillo, se levanta y dice, bueno, eso es para mí. Se acerca al paramédico y después de unos minutos lo meten en la parte trasera y se marchan. Por lo que he oído, lo despidieron, o lo iban a despedir, por lo que fingió una lesión para poder demandar por despido injustificado. Una vez trabajé en un supermercado. Durante un descanso, vi a un compañero de los estantes fumando. Estuvimos platicando hasta que llegó una ambulancia. Pensé que era para ayudar a alguien, pero él se levantó y dijo, eso es para mí. Fui testigo de cómo se fue en la ambulancia. Luego supe que quería fugarse de su despido, así que fingió una lesión para demandar. Una jugada arriesgada. Nuestra recepcionista fue despedida después de una larga lista de problemas que le llevaron a recibir una advertencia final. La gota que colmó el vaso fue su persistente salida temprano para coger un autobús. Es una ciudad muy concurrida. Los autobuses pasan cada 7 minutos pero ella seguía cerrando la recepción 20 minutos cada día.
Ella tomó la noticia sorprendentemente bien y se fue sin problemas. Aunque antes de irse escondió gambas por todos lados del edificio. Es curioso cómo algunas personas reaccionan a las malas noticias. La recepcionista recibió el despido tranquilo, pero lo de esconder los camarones por todas partes suena a un último acto de rebeldía o a un intento de dejar una marca. Creo que todos hemos tenido ese amigo que, al final, decide hacer algo inesperado. Igual un poco de locura va bien en la vida. Tuvimos un vendedor que trabajó durante años, salió a almorzar y nunca regresó. Dejó todas sus cosas personales y nunca habló con nadie del negocio. Todavía es una broma que volverá algún día después del almuerzo y actuará como si nada hubiera pasado. Es curioso. Teníamos un vendedor que siempre iba a almorzar y nunca volvió. Dejó sus cosas personales y nunca se despidió. Aún bromeamos con que un día regresará como si nada. Es una historia extraña, pero a veces la vida es así, te sorprende. La gente se va y deja un vacío, pero también un recuerdo que se queda en la oficina. Trabajé en los muelles de Southampton, Reino Unido, en la parte de mantenimiento. Uno de nuestros muchachos había hecho algo, no olviden que, y 4 supervisores llegaron donde estábamos raspando gruesas bolas de aceite del atracadero con raspadores con mangos largos. Le dijeron a este tipo que lo estaban despidiendo. Mientras se alejaban, arrojó el raspador a la minivan como si fuera una lanza, abollándola. Posteriormente apeló el despido y recuperó su trabajo, pero fue suspendido sin paga durante una semana por el incidente del lanzamiento y tuvo la semana siguiente libre. Al final de la semana siguiente, descubrió que la oficina se había olvidado de que había sido suspendido, o no se lo habían dicho, y le pagaron. Eso es un giro inesperado. Es curioso cómo a veces las cosas no salen como se esperaba. Este tipo tuvo un mal momento y luego, casi como un chiste, terminó recibiendo su salario mientras estaba suspendido. A veces el sistema no funciona como debería. Eso le puede pasar a cualquiera, pero ese tipo tiene suerte en un sentido raro. Al menos tuvo tiempo libre y un cheque extra. Hace unos años trabajé para una empresa de seguridad y era el presidente del sindicato local. Un día, el jefe me llama a su oficina y me entrega una carta de renuncia, con 2 semanas de antelación, que alguien desliza debajo de su puerta durante el fin de semana. Fue escrito muy cortésmente, agradeció la oportunidad, dijo que se irían en busca de una mejor oportunidad en tal o cual fecha. El problema / cosa curiosa es que nadie sabía quién lo envió. No estaba firmado, ni nombre, etc. No sabíamos quién renunciaba realmente hasta que alguien no se presentó a trabajar 2 semanas después. Esto me recuerda a un amigo que trabajó en un lugar similar. Un día, alguien dejó una carta de renuncia sin firmar. La gente especulaba y bromeaba sobre quién podría ser. Al final, la persona que se fue era alguien inesperado, lo que causó risas y confusión. Todos se sentían aliviados de no ser ellos, pero también un poco preocupados por la cultura laboral en general. La incertidumbre siempre añade un toque de drama a cualquier trabajo. Despidieron a un supervisor por dormir en el trabajo. Repetidamente. Pero básicamente quieren absolutamente loco. Me dijeron que se quitaron la camisa, afortunadamente tenían algo debajo, nadie quería ver eso, y salieron furiosos maldiciendo el lugar, el gerente que la despidió y la compañía. ¿La guinda del pastel? Un alto ejecutivo estaba de visita mientras esto sucedía. Es curioso cómo algunos se comportan en el trabajo. Recuerdo a un amigo que fue despedido por no tomarse en serio sus responsabilidades. Lo peor fue que la situación se volvió un espectáculo, con él gritando al jefe y todos mirando. Justo ese día había un directivo importante en la oficina. A veces, solo hay que saber cuándo es el momento de callar y salir. La gente solía enviar correos electrónicos maliciosos justo antes de dejar mi lugar de trabajo. Le pusieron fin, pero no hasta que un buen número de ellos salieron, burlándose de cosas como cuántos jefes tenían, cuántas veces tenían que mover su escritorio, la calidad de los productos, si X construyera un artículo crítico, ¿lo usarías? Y así sucesivamente. Eran algo hermoso. A veces, en el trabajo, la gente se desahoga antes de irse. Recuerdo a un amigo que mandó un correo describiendo lo que pensaba de los jefes y las reglas absurdas. Fue bastante gracioso. Aunque la empresa trató de frenarlo, algunos correos seguían saliendo. Al final, esos mensajes se convirtieron en leyendas dentro de la oficina. La verdad, lo mejor para liberar tensiones en un lugar así. Un subdirector apareció borracho en su turno en un restaurante mexicano en el que trabajaba. El director general entra y lo despide.
Se va, se cambia de camisa, vuelve al bar y pide una bebida. Era un restaurante bastante grande y aún no se había corrido la voz, el camarero no sabía lo que había sucedido así que le sirvió. Se sentó allí coqueteando con mujeres hasta que el gerente general lo llamó un taxi y le pagó al tipo todo el dinero para que lo llevara a casa, a ninguna parte más que a casa. Me acuerdo de un amigo que llegó a su trabajo medio ebrio una vez. El jefe no se lo tomó bien y lo despidió. Luego, el amigo cambió de camiseta y regresó al bar. El barman no tenía idea y le sirvió una copa. Pasó el rato coqueteando hasta que el jefe tuvo que llamar un taxi para sacarlo. Fue una situación rara, pero al final todos se rieron de eso. Mi mamá es dueña de un salón y en los primeros años había una mujer que solo quería alquilarle una silla. Las cosas iban bien, hasta que empezó a robarle clientes. Hubo discusiones, pero a la señora no pareció importarle ni entender. Entonces ella la dejó ir. Ella se desanimó y empezó a empacar sus cosas, incluso el equipo del salón que no era suyo. Una semana después, ella regresa al salón, acusando a mi madre de esconder pertenencias personales y luego robó objetos al azar, como un jarrón, y trató de reclamar la propiedad. No sé cómo la gente puede ser así. Pueden parecer amables al principio, pero luego muestran su verdadera cara. Mi amigo tuvo una experiencia similar en su trabajo. Alguien que conocía empezó a aprovecharse de su confianza. Al final, solo tuvo que alejarse y aprender a ser más cauteloso. Es loco como algunas personas piensan que está bien tomar lo que no les pertenece. A veces, hay que estar alerta en cualquier situación. No es demasiado loco, pero es lo mejor que tengo. En la escuela secundaria trabajé en una pizzería. Tenían una política de comida gratuita para los empleados y abusábamos de ella, nuestros amigos venían todo el tiempo y les preparábamos toneladas de pizza gratis. Después de un tiempo el dueño se hartó y celebró una reunión. Explicó muy amablemente cómo la tienda estaba perdiendo dinero y tuvo que cambiar la política para que solo haya comida gratis los días en que trabajas, 50% de descuento en cualquier otro momento y no más cosas gratis para tus amigos. Un cambio muy razonable considerando que es propietario de una pequeña empresa y está perdiendo dinero. A mitad de la reunión uno de los empleados se levanta y dice que esto es una tontería y ya está. Silencio de asombro mientras sale. Una vez más, no es demasiado loco, pero fue una respuesta absurda para un tipo que simplemente intenta mantener su negocio a flote. Es una historia bastante común. Trabajé en un lugar similar y también abusamos de las comidas gratis. Recuerdo que al final, el dueño se hartó y tuvo que poner reglas. Lo que pasó en esa reunión fue inesperado. La gente no suele aceptar cambios fácilmente, aunque sean razonables. Es curioso cómo algunas personas reaccionan sin pensar en las consecuencias. Esa salida fue bastante de película, pero así es la vida. Tuve una experiencia muy similar. El empleado en periodo de prueba, primeros 3 meses, no podía dominar el arte del montacargas. Lo vi correr directamente contra un pilar, regresar a un estante, y luego colocar una plataforma en la dirección equivocada y arrojar producto por todo el almacén. Después de varios esfuerzos de entrenamiento y reentrenamiento, tuve que dejarlo ir. Llamé a mi gerente de recursos humanos y los dos nos sentamos con él y le dimos la noticia. Comenzó a gritar que lo sentía y que necesitaba el trabajo y que lo haría mejor. Después de unos minutos, el gerente de recursos humanos me dijo que podía irme y que él se encargaría del asunto. El tipo fue a limpiar su casillero y perdió la cabeza. Gritando y amenazando a todos. La seguridad lo escoltó fuera de las puertas. Tuve una experiencia similar en el trabajo. Recuerdo a un compañero nuevo que no podía manejar la carretilla. Se estrelló contra una columna y derribó un montón de cosas. Después de varios intentos de ayudarlo, tuvimos que despedirlo. Se puso muy mal y empezó a llorar. Luego, cuando lo dejaron ir, perdió el control y empezó a gritar. La situación se puso tensa y lo tuvieron que sacar escoltado. Cuando era niño, trabajaba en Denny's como mesero, tuve una gran pelea verbal con uno de los otros meseros. No recuerdo de qué, y tiré la bandeja para servir, era una redonda más pequeña para bebidas. Como lo más fuerte que pude contra el techo y salí furioso. Golpeó una teja del techo y entró en el techo. La teja del techo volvió a caer en su lugar como si nada hubiera pasado. Ese tipo de situaciones son comunes en trabajos como esos. Recuerdo que una vez discutí con un colega en la cocina. Fue tan molesto que solo quería salir de ahí. La idea de lanzar algo suena inmadura, pero a veces uno explota. Lo gracioso es que la caída del azulejo no causó ningún problema y nadie se dio cuenta. Al final, todos seguimos con nuestras vidas, como si nada. Eso es gracioso.
Cuando estaba haciendo prácticas en una empresa, la chica que estaba sentada a mi lado llegó el día de San Patricio y durmió debajo de su escritorio durante 3 horas. Luego se despertó y se fue. Tantas historias geniales. Su favorito fue cuando le robaron el coche y lo utilizaron personas sin hogar para inyectarse y tener relaciones sexuales durante unos días. Recuperó el coche una semana después. Me entristeció saber que ella había cambiado de oficina cuando comencé a trabajar a tiempo completo. Eso es bastante curioso. Tenía un compañero en una pasantía que siempre hacía cosas raras. Un día, llegó borracho a la oficina y se quedó dormido bajo su escritorio. Luego, su auto fue robado y resultó que lo usaron personas en la calle. Al final, le devolvieron el auto, pero me dio pena que ya no estaba cuando comencé a trabajar a tiempo completo. Hubo muchas risas en ese lugar. ¿400? No lo puedo creer del todo, pero ¿cómo diablos empacó 400 monitores sin que nadie se lo preguntara? Supongo que el consejo es que actúa como si supieras lo que estás haciendo y todos asumirán que lo sabes. Se aplica aquí. La empresa que nos adquirió estaba trasladándonos a un edificio más grande. Las pantallas planas estaban empacadas en cajas. Se cargaron y supongo que los demás pensaron que se estaban llevando todo al nuevo lugar. Los ejercicios de formación de equipos son los momentos en los que siempre he tenido más ganas de dejar de fumar. Una vez dejé uno y regresé a la oficina y comencé a hacer las maletas junto al escritorio, pero supongo que para entonces ya me había relajado un poco y cambié de opinión. Al menos no me dieron una mierda por dejar el ejercicio de team building. Realmente odio esas cosas. Entiendo lo que sientes. Las actividades de team building pueden ser bastante molestas. A veces es como si pensaran que forzar las dinámicas de grupo va a hacer que todos somos amigos. Yo también he tenido momentos en los que solo quería irme. Pero al final, cambiar de opinión y volver a la oficina fue como tomar un respiro. A veces, es mejor tomar un descanso y ver las cosas desde otra perspectiva. Las personas que son despedidas siempre piensan que fueron las mejores en su trabajo. Parece ser una tendencia común. Nunca escuché a alguien ser despedido y decir, bueno, honestamente, lo hago mal y llego tarde todos los días. Es verdad, la gente normalmente cree que son los mejores en su trabajo. Recuerdo a un amigo que fue despedido y siempre decía que estaba siendo malentendido, aunque llegaba tarde y no cumplía con sus tareas. Nunca lo admitió. Es curioso cómo la autoevaluación puede ser tan distorsionada. Todos cometemos errores, pero aceptar eso puede ser difícil. Conozco a algunos tipos que hicieron algo similar, creo que fue un zorrillo muerto, por su broma de último año. Estoy bastante seguro de que la escuela tuvo que derribar todos los conductos de calefacción y que arreglarlos costó una fortuna. La mayoría de los mayores sabían quién era, pero nadie los marcó. Eso me recuerda a un grupo de compañeros que hicieron algo parecido en la secundaria. Soltaron un gato muerto en el gimnasio. La escuela tuvo que cerrar todo un día por el olor. Muchos sabíamos quiénes eran, pero nadie los delató. Era una locura, pero también una especie de tradición, aunque un poco extrema. Al final, la escuela gastó un montón en limpiar todo. Trabajé en un lugar todo lo contrario, muchas veces, cuando los superiores y la gerencia dedicaban sus 2 semanas. Los propietarios siempre les pedían que se quedaran por cualquier motivo y luego los despedían, como si tuvieran que tener la satisfacción. Esto en realidad sucedió con todo el personal ahora que lo pienso, desde los bares hasta la gerencia general, y sucedió al menos 20 veces que puedo recordar en los 11 años que estuve allí. Eso suena un poco duro. Recuerdo que en un trabajo anterior, el ambiente era así también. Cuando alguien ponía su renuncia, era raro que lo dejaran ir sin algún tipo de drama. La mayoría solo quería salir sin pelear, pero siempre había esa tensión en el aire. Al final, no me sorprendió que muchos decidieran irse en lugar de aguantar más. A veces las cosas no son fáciles en el trabajo. Como alguien que ha tenido muchos trabajos en varios restaurantes, desde lavar platos hasta administrar, eso es solo parte del trabajo. Aceptó trabajar en un trabajo con un salario determinado y renunció en medio de un turno para limpiar algunos platos rotos. Esperemos que tu ética laboral haya mejorado o lavar platos será el único trabajo que puedas encontrar. No era el encargado de la limpieza, sino quien se encargaba de los platos. Las responsabilidades de quien lava los platos no incluyen la limpieza de los suelos. Además, intentaron elevar su puesto sin ofrecer un aumento salarial. Comencé con 28, pasé a 25,
hardware, y luego pasé a mi punto ideal, madera y materiales de construcción. En mi tienda en Lake Oswego, Oregon, la gente rica no compraba mucho concreto ni madera contrachapada, por lo que nuestros pasillos estaban casi vacíos. Tenía todo el espacio del mundo. Suena interesante. Mudarse de hardware a materiales de construcción parece un buen cambio. Es raro ver un lugar con tanto espacio vacío. Imaginar que esas personas ricas no se interesen en las cosas básicas como el concreto o la madera es un poco inesperado. Supongo que cada mercado tiene sus peculiaridades. ¿Te gustó trabajar allí? En retrospectiva, me sentí mal por llamar a la policía. Era un tipo bastante agradable, pero cuando se negó a irse y estábamos cerrando el día, no había mucho más que pudiera hacer. Definitivamente no quería tocarlo físicamente y tampoco quería estar a solas con él. A veces te encuentras en situaciones incómodas. Recuerdo una vez en la universidad, un compañero no quería salir de un lugar. Era tranquilo, pero sentí que no podía manejarlo solo. Al final, llamé a seguridad. No quería ser grosero, pero a veces es mejor tomar la decisión más segura. La verdad es que la seguridad siempre es lo primero. Saltó al escenario, le arrancó el micrófono de la mano al cantante principal y comenzó a cantar algo que sonaba R&B. La banda simplemente se detuvo y la miró fijamente. Al día siguiente, tuve que llevarle sus pertenencias. Ella estaba llorando y afirmó que no entendía por qué la despidieron porque el evento fue después del trabajo. Oye. Soy yo, Marvin. Tu primo, Marvin Berry. ¿Recuerdas ese sonido novedoso que estabas tratando de encontrar? Escucha esto. Dejé un trabajo hace unos años por la forma en que trataban a un compañero de trabajo con Down. Ella legítimamente hizo un buen trabajo, solo que no se movió muy rápido. Entonces entré un día y el gerente estaba literalmente gritándole en la cara porque derramó un poco de agua en el suelo. Esperé hasta que los padres de la niña vinieron a buscarla para poder contarles lo sucedido y luego me fui. Lo curioso es que conseguí un trabajo trabajando con adultos discapacitados y llevo aquí 4 años. Esa sería la razón por la cual fui despedido y arrestado. En ese momento, hubiera intervenido en el lugar. Ahora, colaboro con un hombre de 57 años que tiene una mentalidad de 13. Además, enfrenta ciertas limitaciones. Entiendo que a veces puede resultar extraño y molesto. Sin embargo, realiza su trabajo con más dedicación que otros. Defendería su posición en situaciones complicadas, ya que a veces la persona involucrada no puede hacerlo. En un trabajo, 2 hombres hicieron retroceder un camión hasta un muelle de carga. Caminó hasta la sala de descanso y usó una carretilla para llevar la máquina de cambio. Nadie dijo una palabra hasta que alguien se dio cuenta de que habían robado la máquina. Es una historia bastante curiosa. Me recuerda a una vez en el trabajo cuando un compañero y yo nos dimos cuenta de que faltaba algo. Nadie se había percatado hasta que empezamos a preguntar. Era sorprendente cómo algunas personas pueden actuar con total tranquilidad. Al final, se armó un poco de revuelo, pero no mucho se podía hacer. La falta de comunicación a veces juega en contra de todos. Sí, pero perdió 6 meses de un paquete de indemnización por despido y beneficios, eso probablemente valga al menos entre $15,000 y $30,000. Además, se deshizo de todas sus cosas, que supongo que valen al menos unos cuantos grandes. Además, si alguna vez lo atrapan, se enfrentará a algunas condenas por delitos graves. Suena como un pésimo plan. Parece que tomó una mala decisión. Perder una buena cantidad de dinero y beneficios por 6 meses no suena inteligente. Además, dejar atrás sus cosas sin aprovechar su valor es un error más. Y si lo atrapan, las consecuencias legales podrían ser severas. Es curioso cómo algunas personas eligen el camino fácil, pero al final puede costarles mucho más. Siento que todos los que alguna vez han trabajado en un call center han soñado con hacer exactamente esto. Ese tipo es mi héroe. Siento que todos los que alguna vez han trabajado en un call center han soñado con hacer exactamente esto. Ese tipo es mi héroe. Entiendo esa sensación. Trabajar en un call center puede ser agotador y a veces solo quieres dejar salir toda esa frustración. No es raro imaginarte haciendo algo radical para liberar el estrés. Esa persona que lo hizo nos representa a muchos, la verdad. Es un alivio ver que alguien se atreve a romper la rutina de esa manera. Trabajo en telefonía IP, incluido software de call center.
Dependiendo de la configuración de la aplicación ACD, podría haber simplemente hecho clic en el botón desconectar, luego en el botón listo para salir del trabajo posterior a la llamada y luego en desconectar nuevamente. El software con el que trabajo admite atajos de teclado, por lo que podría haber estado interfiriendo entre los dos. Un amigo mío trabaja en un centro de llamadas y la verdad es que a veces se le complica mucho el uso del software. Recuerdo que un día estaba tan frustrado con un error que no podía dejar de hacer clic en los botones. Resulta que le costaba salir del trabajo después de cada llamada. Al final, encontró una forma de usar los atajos de teclado y todo se volvió más fácil. Fue una mejora notable. Sí, eso suena bien. La gente piensa que ese trabajo es todo sol y cachorros hasta que lo consiguen y se dan cuenta de que es un trabajo adecuado con personas que piensan que todo lo que tienen que hacer es jugar todo el día. Es verdad, la gente idealiza ciertos trabajos. Un amigo mío empezó en una empresa de videojuegos y creía que solo jugaría. Al llegar, se dio cuenta de que había mucho más, reuniones, plazos y trabajo en equipo. Al final del día, se dio cuenta de que, aunque había momentos divertidos, también había mucho estrés. Ahora por lo menos sabe la realidad de la industria. No puedo hablar por el OP, pero esta es una de esas historias clásicas, difíciles de creer, pero a veces verdaderas, en el campo del software. Se supone que todos debemos sentarnos juntos en una gran sala, pero las tácticas que utiliza el equipo de ventas para mantenerse motivado nos hacen querer asesinarlos. A veces, en el trabajo, las cosas se ponen tensas. Recuerdo que en mi antigua empresa, el equipo de ventas hacía ruidos y gritos para motivarse. Mientras tanto, el resto solo quería un poco de tranquilidad. Era raro, todos querían colaborar, pero sus métodos nos ponían de mal humor. Al final, tuvimos que hablar para encontrar un equilibrio. Se refería al chef que inició la marcha. El frente de la casa básicamente significa todos los que no trabajan activamente en la cocina como camareros. Sin embargo, los chicos del autobús en los restaurantes son un poco raros. Algunos lugares tienen camareros adicionales en comparación con un lugar con lavaplatos reales. Si el lugar realmente tiene lavavajillas, entonces los chicos del autobús son solo trabajadores de FOH. Lo más importante en el negocio de los restaurantes es que el gerente de recepción dirige el restaurante prácticamente, pero los chefs y demás lo mantienen funcionando. La dinámica en un restaurante siempre me ha parecido interesante. Recuerdo una vez que un amigo trabajó en un lugar con un buen equipo en la cocina, pero el servicio en la parte delantera era un caos. El chef se frustró y se fue. Los meseros no sabían cómo manejar la situación. Al final, el gerente tuvo que intervenir para que todo funcionara. Era un lío, pero todos aprendieron algo ese día. ¿Podría variar de una empresa a otra y de una industria a otra? Si bien estoy de acuerdo con usted, un PIP es básicamente un aviso de que debe cambiar de trabajo. Yo estaba en uno como empleado muy joven, no tenía idea de qué hacer ni dirección. Me ayudó a descubrir en qué consistía mi trabajo y ayudó a mi jefe a descubrir en qué era bueno. A veces, las cosas en el trabajo no son claras al principio. Recuerdo haber estado en una situación similar cuando empecé. No tenía ni idea de lo que tenía que hacer y mi jefe tampoco tenía claro cómo ayudarme. Fue un proceso complicado, pero al final, me di cuenta de que me ayudó a comprender mejor mis tareas y también a mi jefe a ver en qué áreas podía destacar. Cuando estaba atendiendo a los camareros que dejaban caer los platos, generalmente los limpiaban ellos mismos. En ocasiones me pidieron que lo hiciera por ellos o me ofrecí sabiendo que estaban cerrados de golpe, pero creo que nunca me dijeron que limpiara el desorden de otra persona por ellos. Esa situación con los servidores me recuerda cuando trabajaba en un restaurante. Siempre había ese momento en el que todos estaban ocupados, y aunque nunca me dijeron que limpiara por ellos, a veces lo hacía. Era más por ayudar que por obligación. Al final, todos querían que las cosas fluyeran bien, así que no me molestaba. Conociendo al tipo, creo que se trataba simplemente de no ser tan inteligente como pensaba. Y eso es solo en lo que respecta a los aspectos técnicos del acto. Si hubiera tenido éxito, imagino que la demanda por paralizar una fábrica de 150 empleados habría sido bastante grave. Es probable que este tipo pensara que tenía todo bajo control. Pero al final, los detalles técnicos le jugaron en contra. Si hubiera salido bien, la cantidad de problemas legales por parar una fábrica con 150 empleados sería enorme. Es curioso cómo algunas personas subestiman las consecuencias de sus acciones y creen que todo saldrá como lo planean. A veces, la inteligencia no es suficiente para evitar líos.
Exactamente. Pensé que era ridículo que renunciara en primer lugar considerando que tienes que pagar el alojamiento y la comida, el vuelo a casa y que te cobren el vuelo hasta allí. De hecho, pidió que le devolvieran su trabajo en cuestión de horas, pero tuvieron que realizar todos los trámites para volver a contratarlo, por lo que tomó un día. Es curioso cómo a veces la gente no piensa antes de actuar. Tenía un amigo que renunció a un trabajo por algo menor. Al final, se dio cuenta de lo mal que estaba y pidió que lo recontrataran. Pasó un día entero esperando, cuando en realidad solo quería estar de vuelta. A veces, una decisión rápida puede complicar más las cosas. También ganan dinero como una imprenta. Seré honesto, no entiendo cómo. Eso podría deberse a que mi ciudad apesta, pero el Home Depot aquí se siente desierto la mitad del tiempo, y los costos de inventario por sí solos tienen que ser asombrosos. No sé cuánta ingesta semanal necesitan para mantenerse en números negros, pero siempre me he preguntado cómo se mantiene abierta la tienda de mi ciudad. Parece que no le prestan atención a las ventas de los clientes habituales. Su principal fuente de ingresos son los contratistas. Probablemente se encargaría él mismo de capacitar adecuadamente a un nuevo empleado. Enseña a los principiantes todo sobre las herramientas y los tipos de madera. Cuando el novato se convierte en el mejor empleado y asciende a la gerencia, Ron lo repudiará y les hará un hermoso ataúd y una lápida en el medio de la tienda. La historia de Ron es algo peculiar. Se dedica a entrenar a los nuevos, pasándole su conocimiento sobre herramientas y madera. Pero al final, cuando el aprendiz se convierte en un empleado destacado y asciende a la gerencia, Ron tiene una reacción inesperada. En lugar de celebrarlo, decide hacerle un ataúd y una lápida en medio de la tienda. Es un giro interesante, parece que la lealtad no siempre va de la mano con el éxito. Para la mayoría de las personas, un trabajo es una molestia y preferirían hacer cualquier otra cosa. Para él, tener un trabajo significaba ser como todos los demás. Y haber tenido algunos amigos con bajas, así es el mundo para ellos. A veces, el trabajo es visto como una carga. Conocí a un amigo que pensaba diferente. Para él, tener un empleo significaba pertenecer, ser parte de algo. Creció con amigos con discapacidades, y eso le hizo apreciar más lo que significaba tener un lugar donde encajar. Para él, no se trataba solo de un cheque, sino de conexión y comunidad. Fue una forma de mostrar que todos tienen su lugar. Hay más trabajos / cosas relacionadas con la cultura y las artes en esos lugares. Si eres un tipo creativo, esas ciudades son más atractivas. A veces no importa el costo. Sí, puedes vivir más barato y cómodamente en Omaha, pero si tienes esa cosa dentro de ti, te aburrirás muy rápido. Aun si debes desempeñar un trabajo complicado para sobrevivir, al menos estás en un lugar que te apasiona. Prefiero estar en una situación económica difícil en California que tener un poco más de estabilidad en una ciudad industrial en declive. En un restaurante, el lavavajillas suele ser también el conserje por defecto. Como dije, es parte del trabajo. Te garantizo que cualquier descripción del trabajo que no se molestó en leer tenía algún tipo de lenguaje que lo cubría haciendo lo que el jefe le dice que haga, es su trabajo. A veces en los trabajos, haces más de lo que te pidieron. Conozco a alguien que trabajó en un restaurante y su función era lavaplatos, pero también tenía que limpiar. Al final, solo era parte de su trabajo y no se quejaba. Algunos días estaban ocupados, y él solo lo hacía sin pensar mucho. Es curioso cómo en algunas ocasiones la gente carga con más responsabilidades de las que espera. Posiblemente sabía que estaba perdiendo su trabajo, así que fue a /R/frugalher donde le informaron que el detergente para la ropa y los lugares para dormir eran un desperdicio inútil de dinero y que debería invertir en ISA. Es curioso cómo algunas personas deciden cambiar su enfoque en momentos difíciles. Un amigo mío, en una situación similar, buscó consejos y terminó ignorando lo básico. Se enfocó tanto en inversiones que olvidó lo esencial, como pagar el alquiler. Al final, su prioridad debió ser encontrar estabilidad primero. El consejo online no siempre es lo mejor. Buenos días, trae la madera, olvida mi café en el estante de la madera. Me doy cuenta de que alrededor de las 11 de la mañana olvidé poner la tapa, regresa. 4 de la tarde, regreso para devolver la bolsa de hardware que al final no necesité. Veo mi café en el estante de la madera. A veces, parece que todo se hace un lío. Una mañana olvidé mi café en el lugar donde dejé la madera. Luego, a media mañana, recordé que no había comprado un capping.
En la tarde, fui a devolver un saco de tornillos que no había usado y ahí estaba mi café, olvidado. Me pregunto cuántas veces más me pasará algo así. Definitivamente. Debo haber cargado toneladas de fertilizante y césped por las mañanas gracias a los contratistas. Hay algún jubilado con un césped enorme, pero la gran mayoría de sus ventas provienen de contratistas con pedidos o se olvidaron de algo. La mayoría de los contratistas cuentan con proveedores, y si se ve a uno en Home Depot, generalmente es por un gasto del cliente o una emergencia. Los precios en Home Depot son elevados, y frecuentemente la empresa pierde dinero si el trabajador hace una parada allí. Los contratistas independientes tienden a acudir directamente al proveedor. Al haber estado en un equipo y manejar costos de proyectos, se hizo evidente lo ajustados que son los márgenes en este tipo de trabajo. Una palabra, cubos. Cada vez que el propietario envía a su técnico de reparación universal, examina el problema y dice que volverá en media hora. Al día siguiente, cuando regresa, siempre tiene baldes nuevos de Home Depot entre los suministros que compró para el proyecto. Home Depot debe ganar mucho dinero solo en cubos. Ciertamente, en una tienda de tamaño mediano, las ventas semanales de cubos de 5 galones pueden superar las 100 unidades. Su costo es inferior a $1 y el retorno sobre la inversión es aproximadamente de 1.80 por cubo. Esto permite que una tienda genere más de $9,000 al año solo con los cubos. Al considerar 2.800 tiendas, la cifra asciende a $26 millones anuales en ventas de cubos. En realidad, una enorme parte de sus ganancias proviene del centro de jardinería, en esta época del año. Casi en su totalidad es un negocio no contratista. No quiere decir que los contratistas no sean una gran parte del negocio, pero de una tienda de 35 millones, los contratistas representan entre 5 y 6 millones de eso. Todavía hay una tonelada de dinero para bricolaje. Es interesante ver cómo un negocio puede diversificarse. Aunque los contratistas son parte importante, el verdadero impulso parece venir de los clientes que buscan hacer sus propios proyectos. Es un buen recordatorio de que siempre hay oportunidades en el sector de bricolaje, especialmente en esta época del año. La gente realmente se involucra en sus jardines y hogares, lo que se traduce en un flujo constante de ingresos. Es una especie de mezcla, especialmente en el sur de California, donde trabajo, pero en general creo que sí. Definitivamente tenemos una buena cantidad de rescue rikis que solo están en el campo porque los hace sentir como un héroe, pero son la excepción y no la regla. Sin embargo, el trabajo también tiene un alto índice de agotamiento y las personas pueden volverse saladas y cansadas. Bastante rápido. Es bastante raro para mí conocer a alguien que haya sido técnico de emergencias médicas durante más de 2 años. A algunos de estos tipos simplemente les quitan toda la compasión y el cuidado, y pueden ser bastante duros con los pacientes psiquiátricos. Es un trabajo complicado, sobre todo en el sur de California. Hay quienes hacen esto solo por sentirse héroes, pero no son la norma. La verdad es que el desgaste es alto. Es raro ver a alguien que haya sido EMT por más de 2 años. Muchos pierden su compasión y terminan siendo duros, especialmente con los pacientes de salud mental. Al final, a veces el trabajo te cambia de maneras que no esperas. Sí, lo hacen. Para una tienda de tamaño mediano, las ventas semanales promedio del balde Homer de 5 galones pueden ser superiores a 100. Su costo es apenas inferior a $1. El GROI es de aproximadamente 1,80 por cubo. Por lo tanto, una tienda de tamaño mediano puede ganar más de $9,000 al año en solo cubos. Distribuya eso en 2.800 tiendas. 26 millones. Un año. En cubos. Fuente, exgerente de HD durante 5 años. Esta estimación también hace algunas suposiciones importantes, pero le da una idea muy aproximada de qué cantidad de dinero obtienen solo de los cubos. Es curioso cómo cosas tan simples como un balde pueden generar tanto dinero. Recuerdo que un amigo trabajaba en una ferretería y siempre hablaba de las ventas de productos básicos. Me sorprendió al ver cómo esos artículos aparentemente insignificantes podían sumar un buen dinero al final del año. Es un buen recordatorio de que a veces, lo simple puede ser muy lucrativo. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.